dice, calcular el diámetro que debe tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una fuerza cuya magnitud es de 2000 newton. Cuando el émbolo menor tiene un diámetro de 10 centímetros y se aplica una fuerza cuya magnitud es de 100 newton. Entonces vamos a calcular el diámetro del émbolo mayor. ¿Sí? Ya tengo aquí los datos. La fuerza del émbolo mayor es 2000 newton. El diámetro del émbolo menor es 10 centímetros y la fuerza del émbolo menor es de 100 newton. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula que yo les había dado, ¿sí? Ah, cual la fuerza entre el diámetro mayor al cuadrado es igual a la fuerza del ángulo menor entre el diámetro menor al cuadrado, ¿sí? De esa lo que voy a hacer es despejar el diámetro mayor, ¿ok? Entonces voy a tener que el diámetro mayor al cuadrado va a ser igual a fuerza mayor entre fuerza menor por el diámetro menor al cuadrado, ¿ok? En este caso, el diámetro mayor al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza mayor entre la fuerza menor por el diámetro menor al cuadrado, ¿sí? Si yo sustituyo esos datos, voy a tener la fuerza mayor es de 2000 newton, ¿sí? Entre la fuerza menor que son 100 newton por los 100 centímetros, por los 10 centímetros al cuadrado. ¿Ok? De tal manera, pues, que el diámetro mayor, ¿sí? Vamos a eliminar los newton, ¿sí? Y eso sería igual a la raíz cuadrada de 2000 centímetros cuadrados, ¿sí? La raíz cuadrada de 2000 sería 44,72 centímetros, ¿sí? Entonces, si se fijan, ah, pues esta es una manera más sencilla, ¿sí? Esta es la manera en que, digamos, lo estoy haciendo, ¿sí? A que si, pues, ponen todo esto de los pi y luego el radio y posteriormente ese radio lo van a multiplicar por 2 y para obtener este, ¿sí? La manera que lo hice, pues simplemente sale directo, ¿ok? Entonces, pues quedaría de esa manera, ¿sí? ¿Alguna duda en este ejercicio en el 14? No. Ok, perfecto.
Ok, entonces vamos pues a lo que viene siendo el principio de Arquímedes. Ok. En el principio de Arquímedes, ¿sí? O flotación de cuerpos, nos dice que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, se observa que éste ejerce una presión vertical, ¿sí? Ascendente sobre él. Entonces, esto, por así decirlo, lo podemos comprobar, ¿sí? Si introducimos un trozo de madera en agua, ¿sí? En este caso, la madera es empujada hacia arriba. Y eso se debe a que hay una fuerza, ¿sí? Que el agua ejerce sobre esa madera, la cual lo va a hacer que se haga para arriba, ¿sí? Entonces, por eso se debe ejercer una fuerza hacia abajo si queremos mantener ese trozo de madera sumergido. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros nos introducimos en una alberca, sentimos por así decirlo, como si perdiéramos peso, ¿sí? Y comenzamos a flotar. Eso se debe a la fuerza de empuje que recibimos, en este caso, del fluido, el cual sería en la alberca, pues el agua. Entonces, ese empuje, ¿sí? Fue estudiado por el griego Arquímedes, ¿sí? El 287 al 212 antes de Cristo, ¿sí? Les voy a dejar un videíto así, es un tipo caricatura sobre eh, el principio de Arquímedes, ¿sí? Pues, está bonito, está divertido. Esto lo voy a dejar también los, en el material, ¿sí? Entonces, el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Entonces, en un cuerpo totalmente sumergido en un líquido, todos los puntos de su superficie reciben una presión hidrostática que es mayor conforme aumenta la profundidad de un punto. En las presiones ejercidas sobre las caras, ¿sí? En este caso, digamos, sobre los laterales, ¿sí? Que son opuestas del cuerpo, se neutralizan mutuamente, ¿sí? Ya que la presión que recibe de la izquierda es la misma que la que recibe por la derecha, ¿sí? O la del frente que la de atrás, ¿sí? Pero hay dos fuerzas opuestas, ¿sí? Que están sujetas. En este caso es la que empuja hacia abajo, ¿sí? Y la que empuja hacia arriba. Entonces, de acuerdo con la magnitud de estas dos fuerzas, tenemos tres casos, ¿sí? El número uno dice, si la magnitud, peso de un cuerpo es menor a la magnitud del empuje que recibe, flota porque desaloja menor cantidad de líquido que su volumen. Entonces, la cantidad del empuje que recibe el cuerpo es igual a la magnitud del peso que tiene el volumen de líquido desalojado. En este caso, si digamos flota, ¿sí? El peso de ese objeto es menor que la fuerza de empuje. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que pues entre más denso sea el fluido, ¿sí? Entre más denso sea el fluido que, digamos, que el objeto, pues este va a tender a flotar más, ¿sí?
Ahora, si la magnitud del peso del cuerpo es igual a la magnitud del empuje que recibe, esta permanecerá en equilibrio, es decir, sumergido dentro del líquido. En este caso, en el inciso 2b, ¿sí? O el punto 2, ¿sí? El peso es igual a la fuerza de empuje, ¿ok? Y el caso número 3 dice, si la magnitud del peso del cuerpo es mayor que la magnitud del empuje, se hunde. Y en ese caso, ¿sí? Como en el punto 2, al estar completamente sumergido el cuerpo, desalojará un volumen de líquido igual a su volumen, ¿sí? La magnitud del empuje que recibe el cuerpo es igual a la magnitud del peso que corresponde al del volumen de líquido desalojado, ¿ok? Entonces, para que un barco flote, debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea igual al del barco. Por ejemplo, si el peso del barco, ¿sí? es de 1.000.000 de kilogramos fuerza, ¿sí? Debe desalojar un volumen de 1.000 metros cúbicos de agua dulce, considerando que un metro cúbico de esa agua es 1 por 10 a la 3 kilogramos fuerza. Entonces, 1.000 por 1.000, pues sería el millón que está ahí. Entonces, miren, esto es, digamos, lo que pasa en un barco cuando flota, ¿sí? Entonces, miren, para explicarnos eso, vamos a analizar lo siguiente. Lo que le pasa a una lámina de acero extendida, ¿sí? sobre un estanque lleno de agua, evidentemente la lámina se hunde, ¿sí? Pues su densidad es mayor que la del agua. Pero, ¿qué pasa si doblamos en forma de caja y la sumergimos nuevamente en el estanque? ¿Sí? Quizás vamos a ver, ¿sí? que flota, ¿sí? Esto sucede porque al dividir la masa de la lámina entre el volumen de agua que desaloja, obtenemos la densidad promedio de la lámina, ¿sí? que es un valor inferior a la densidad del agua, ¿sí? Para que un cuerpo flote en cualquier fluido, su densidad promedio debe ser menor a la del fluido. Entonces, la magnitud del empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina multiplicando el peso específico del líquido por el volumen desalojado de este. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí que el empuje es igual al peso específico por el volumen. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver acá en los ejercicios? Bueno, de hecho, nada más es uno. ¿Sí? El cual nos dice, un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua, ¿sí? Si tiene un peso con una magnitud de 564.48 newton, calcular qué magnitud de empuje recibe, ¿sí? y cuál será la magnitud del peso aparente del cubo. Ok, entonces nosotros tenemos que un cubo, ¿sí? Su volumen es lado al cubo, ¿ok? Entonces, en este caso el volumen pues debe estar en metros cúbicos. Si tenemos que mide de arista, ¿sí? 20 centímetros es igual a 0.2 metros, ¿sí? El peso del cubo es de 564.48 newton. Vamos a calcular el empuje y el peso aparente del cubo. Entonces el volumen es lado al cubo. El volumen pues será 0.2 metros al cubo, va a ser igual a 0.008 metros cúbicos, ¿sí? En este caso, el empuje, ¿sí? En este caso que hace el agua, lo vamos a multiplicar, en este caso, por el volumen, ¿sí? Que sería el peso específico del agua, ¿sí? Que es de
9.800 newtons sobre metro cúbico. ¿Sí? Recuerden que el peso específico es densidad por volumen. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y en este caso la gravedad, pues 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el peso específico es por eso que es 9.800 newtons sobre metro cúbico. Lo multiplico por el volumen y eso nos daría 78.4 newton. ¿Sí? Entonces el peso aparente, ¿sí? Lo que por así decirlo pesaría ese cubo de acero, ¿sí? Sería el peso real menos el empuje, ¿sí? En este caso, el peso aparente sería el peso real, que son 564.48 newton, menos 78.4 newton. Y eso sería igual a 486.08 newton, ¿sí? Entonces, ese cubo de acero sería 486.08 newton. Eso, digamos, no lo podemos imaginar. Si ustedes van a unas albercas, ¿sí? No sé si les ha pasado que a lo mejor dicen, deja floto, pero hay alguien que a lo mejor les está ayudando, ¿sí? Entonces, por así decirlo, como que los carga. En el momento que los cargan, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes estarían ah, haciendo uso de esa fuerza de empuje y por eso esa persona que ustedes estarían cargando dentro del agua, para ustedes estaría más liviano, ¿sí? Sería en este caso el peso aparente. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre eso? Ok, bien, entonces, ahora vamos a ver esta explicación, pero ahora de acuerdo a la perspectiva de otro autor, ¿sí? Fíjense, aquí dice el principio de Arquímedes. Si cualquier persona, ¿sí?, ha observado que los objetos parecen perder peso cuando se sumergen en agua. En realidad, el objeto puede incluso flotar en la superficie debido a la presión hacia arriba ejercida por el agua. Entonces, Arquímedes fue el primero que estudió el empuje vertical hacia arriba, ejercido por los fluidos, ¿sí? Y su principio viene enunciado de la siguiente manera. Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, ¿sí?, que sería el empuje, igual al peso del fluido desalojado. Entonces, ese principio lo podemos demostrar estudiando las fuerzas que ejerce el fluido sobre un cuerpo que se encuentra suspendido en él. Entonces, vamos a considerar un disco de área A y de altura H, ¿sí?, que está totalmente sumergido en un fluido, como se muestra en la figura de aquí abajito. Vamos a recordar que la presión a cualquier profundidad H en el fluido está dado por, en este caso, la presión hidrostática, ¿sí? Ya saben, densidad por gravedad por altura, ¿ok? De esta figura observamos que el empuje que se ejerce sobre el disco es igual al peso del fluido que se desaloja. Entonces, de este disco, ¿sí?, nosotros tenemos una fuerza de empuje que va hacia arriba, ¿sí?, esta de aquí, y un peso, ¿sí?, que es masa por gravedad que va hacia abajo. Ahora la densidad, ¿sí? Aquí tenemos la densidad, el disco de área A, ¿sí? Tenemos la profundidad, digamos, de la cara de arriba, ¿sí? La vamos a llamar H1 y la profundidad de la cara de abajo es H2, ¿sí? Desde la superficie libre de líquido hasta la cara, que en este caso sería abajo. Y vamos a nombrar H, ¿sí?, H mayúscula, a la diferencia, ¿sí?, de la profundidad de la cara de abajo menos la profundidad de la cara de arriba, ¿sí?, que sería prácticamente el grosor de ese disco.
Entonces ahí está dada por donde ρ, ¿sí?, es la densidad de la masa del fluido y g es la aceleración debida a la gravedad. Entonces, si queremos representar la presión absoluta dentro del fluido, pues tenemos que sumar también la presión externa ejercida por la atmósfera, ¿sí? Entonces, la presión total hacia abajo, ¿sí?, la presión 1 ejercida sobre la parte superior del disco, ¿sí?, la vamos a nombrar presión 1 igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por la altura 1, ¿sí?, que sería la altura desde la superficie libre de líquido hasta la cara superior de ese disco, ¿sí? La PA es la presión atmosférica. Y H1 es la profundidad en la parte superior del disco. Entonces, de manera similar vamos a hacer lo mismo para la parte inferior del disco, ¿sí? Tendríamos la presión 2 es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por altura 2, ¿sí? Entonces, como H2 es mayor que H1, la presión registrada en la parte inferior, o sea, la que está en la parte de arriba, es mayor que la presión en su parte, perdón, en la parte inferior sería la de abajo, ¿sí? Esa presión sería mayor que en la parte superior, que sería la parte de arriba, lo cual da por resultado una fuerza neta hacia arriba. Si representamos la fuerza hacia abajo como F1 y la fuerza hacia arriba como F2, ¿sí?, podemos escribir, ya saben que tenemos la fórmula de presión, que es presión es igual a fuerza entre área. Si despejamos fuerza, tendremos que fuerza es igual a presión por área. Entonces tendremos pues que fuerza 1 es igual a presión 1 por el área y fuerza 2 es igual a presión 2 por el área. Entonces la fuerza neta hacia arriba ejercida por el fluido sobre el disco se llama empuje. Y esa fuerza llamada empuje está dada por, ¿sí?, la fuerza de empuje, la vamos a, aquí en este libro la llaman FB, ¿sí?, y es fuerza 2 menos fuerza 1, ¿sí? Como es la misma área, ¿sí?, tenemos pues que sería presión 2 menos presión 1, ¿sí? A ver, les pongo esa partecita. Fuerza 2 menos fuerza 1, ¿sí? Eso sería igual, que es fuerza 2 menos fuerza 1, ¿sí? Pero como aquí dice, ¿sí?, la fuerza 2 pues sería presión 2 por área y la fuerza 1 sería presión 1 por área, ¿sí? Tienen de factor común el área, ¿sí? Por eso aquí lo ponen como presión 2 menos presión 1, ¿sí? Esto que está aquí. Y sustituimos lo que equivale la presión 2, ¿sí?, y la presión 1, ¿sí?, que fue lo que obtuvimos más arriba, ¿sí? Sería pues el área, ¿sí?, por la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿sí?, menos la presión atmosférica más la densidad por gravedad por la altura 1, ¿sí? De tal manera, ¿sí?, que sería la área, ¿sí? Aquí esto que está aquí arribita, ¿sí?, lo vamos a poder, con este signo, esta presión atmosférica se va a hacer negativa, ¿sí? Al igual que lo que está acá de densidad por gravedad por altura 1, ¿sí? Entonces, esa presión atmosférica se va a eliminar, ¿sí? De tal manera que tendremos por densidad, por gravedad, por altura 2 menos densidad por gravedad por altura 1. ¿Ok?
En este caso, la densidad y la gravedad pues también son factores comunes, ¿sí? Sería pues el área por la densidad por la gravedad por altura 2 menos la altura 1, ¿sí? Y esto de aquí lo estaríamos llamando H, ¿sí? Que sería, por así decirlo, el grosor de ese disco, ¿sí? Y es esta formulita que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, si recordamos que el volumen del disco es área por altura, ¿sí? Vamos a tener que la fuerza de empuje, ¿sí? Va a ser igual a densidad por gravedad por volumen, ¿sí? Aquí estaría multiplicando el área por la altura, que es el volumen, ¿sí? Entonces, la fuerza de empuje es igual a densidad por gravedad por volumen, ¿sí? Y eso va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿sí? ¿Esto de dónde lo obtenemos? ¿Sí? Déjenlo pongo aquí. Ya saben que densidad es igual a masa entre volumen, ¿sí? Si lo multiplico por la gravedad y luego por el volumen, ¿sí? Eliminamos el volumen y es por eso que queda masa por gravedad. Entonces vamos a tener pues que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Que es prácticamente lo que nos dice el principio de Arquímedes. Entonces fíjense, ahí es importante lo que nos dice aquí. Al aplicar ese resultado, tenemos que recordar que nos permite calcular únicamente el empuje ocasionado por la diferencia de presiones. No representa en realidad la fuerza resultante. Un cuerpo se sumergirá si el peso del fluido que desaloja, ¿sí? Sea el empuje, es menor que el peso de dicho cuerpo. Si el peso del fluido desalojado es exactamente igual al peso del cuerpo sumergido, este sí se hunde, este no se hunde ni tampoco se va para arriba, ¿sí? Digamos, está en medio. En ese caso, el cuerpo estará en equilibrio. Y si el peso del fluido desalojado excede el peso del cuerpo sumergido, el cuerpo se elevará hasta la superficie y flotará. Cuando el cuerpo flota y alcanza el equilibrio en la superficie, desplazará su propio peso de líquido. Entonces, en esta figurita de enseguida demuestra, mediante el uso de recipiente cilíndrico con un vertedero, ¿sí? Y un vaso para recibir el fluido desalojado por un bloque de madera. Entonces, si ustedes tienen este recipiente que tiene un fluido, ¿sí? Meten un cuerpo, ¿sí? En este caso dice de 2 libras. Y lo van a poner, digamos, lo sumergen y lo que va para acá, ¿sí? Para este lado, desplazará su propio peso de líquido, ¿sí? Que sería esto de acá, desplazaría 2 libras, ¿ok? Ahora vamos viendo este de aquí, este ejercicio. Dice, un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en agua? ¿Y qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Entonces, aquí el plan de cómo resolver ese ejercicio. El corcho desplaza un volumen de agua igual a su propio peso. Usaremos la densidad y el volumen del corcho para calcular su peso. Luego se aplicará el principio de Arquímedes para hallar el volumen de agua requerido para proporcionar un volumen igual al peso del corcho. Ese volumen de agua también es igual al volumen del corcho bajo la superficie. Aquí, ese volumen de agua es igual al volumen del corcho bajo la superficie. ¿Ok? Entonces, en la parte, sí, en el inciso A, el empuje debe ser igual a la suma del peso del bloque y la fuerza descendente que sumerge el bloque en la superficie.
Por lo tanto, necesitamos determinar el empuje sobre el corcho completamente sumergido y luego restar el peso del corcho para calcular la fuerza adicional necesaria para mantenerlo sumergido. Entonces, la densidad del corcho es de 207 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y su volumen de 4 centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos los voy a pasar a metros cúbicos, ¿sí? De tal manera que 4 centímetros cúbicos va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. La densidad es igual a masa entre volumen, ¿sí? Y la masa es igual a peso entre gravedad, ¿sí? De tal manera que tendríamos que peso entre gravedad por volumen es igual a la densidad. Nosotros despejamos para el peso, ¿sí? El peso va a ser igual a densidad por gravedad por volumen. Tengo la densidad del corcho, la gravedad y el volumen del corcho. Entonces, el peso del corcho, ¿sí? Sería de 8.11 por 10 a la menos 3 newton. Ahora bien, como el mismo peso de agua se desplaza, ¿sí? Entonces sería el peso, sería ahora la densidad de agua por la gravedad por el volumen, ¿sí? Entonces el volumen del agua va a ser el peso que obtuvimos, ¿verdad? Entre la densidad del agua por la gravedad. Si yo hago estas operaciones, tengo que el volumen de agua, ¿sí? Es de 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos o 0.828 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del corcho que está bajo el agua es de 0.828 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, si el área de la superficie flotante fuera conocida, ¿sí? Se podría calcular a qué profundidad se sumergería el corcho, ¿sí? Observe aproximadamente, ¿sí? que el, que el 21% del corcho se encuentra bajo el agua. Entonces dice, demuestre usted que la fracción del volumen sumergida es igual a la gravedad específica de un objeto. Okay, bueno, eso ahorita no lo vamos a hacer. Okay. Entonces dice, el inciso B, cuando el corcho se sumerge, el equilibrio exige que las fuerzas estén balanceadas, ¿sí? Por lo tanto, la suma de estas fuerzas descendentes va a ser igual a la fuerza de empuje, ¿ok? Tendremos pues que la fuerza que necesitamos para sumergirlo más el peso, ¿sí? Tiene que ser igual a la fuerza de empuje. Entonces, la fuerza descendente, F, es por lo tanto igual a la diferencia entre el empuje y el peso del corcho. Aquí despejamos pues y tenemos que la fuerza va a ser igual a la fuerza de empuje menos el peso del corcho. ¿Okay? Del principio de Arquímedes tenemos que el empuje es el peso de 4 centímetros de agua. Entonces sería la densidad del agua por la gravedad por el volumen del corcho, ¿sí? El corcho enterito. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿sí? Tenemos que la fuerza de empuje es igual a 39.2 por 10 a la menos 3 newton. La fuerza requerida pues para sumergir ese corcho sería pues esa fuerza de empuje menos el peso del corcho, ¿sí? Que sería en este caso pues 31.1 por 10 a la menos 3 newton. ¿Vale? Ok, así de manera rápida. Un globo meteorológico requiere operar a una altitud donde la densidad del aire es de 0.9 kilogramos sobre metro cúbico. A esa altitud el globo tiene un volumen de 20 metros cúbicos y está lleno de helio. Sí, la densidad del helio es de 0.178 kilogramos sobre metro cúbico. Si la bolsa del globo pesa 88 newton, ¿qué carga es capaz de soportar a ese nivel? Aquí nos dice el plan. Me voy directo a la solución. El empuje es igual al peso del aire desalojado, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de empuje sería la densidad del aire por la gravedad por el volumen, en este caso del globo, ¿sí? Entonces sería la densidad del aire 0.9 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 20 metros cúbicos. Eso sería pues una fuerza de empuje
igual a 176 newton. Ahora, el peso del helio, ¿sí? Contenido, ¿sí? El peso del helio sería la densidad del helio por la gravedad por el volumen del helio. En este caso, densidad del helio por la gravedad por el volumen. En este caso, pues como está contenido dentro de ese globo, pues sigue siendo el volumen de 20 metros cúbicos. Entonces, ese peso del helio sería de 34.9 newton. Entonces, las fuerzas verticales se equilibran, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de empuje va a ser igual a el peso del globo más el peso del helio más el peso que puede, en este caso, soportar. ¿Sale? Entonces, si nosotros despejamos para el peso que puede soportar, ¿sí? Sería pues la fuerza de empuje menos el peso del helio menos el peso del globo. Entonces, el peso de la fuerza de empuje, 176 newton, menos 34.9 newton, que es el peso del helio, menos el peso del globo, que son 88 newton, nos da 53.1 newton, ¿sí? Que sería pues el peso que puede soportar. Aquí como añadidura dice, los globos grandes pueden conservar una condición de equilibrio a cualquier altitud mediante el ajuste de su peso o del empuje. El peso puede aligerarse al soltar lastre que sirve para ese propósito. El empuje puede disminuir dejando salir gas del globo o aumentar insuflando gas al globo flexible. Los globos de aire caliente usan la baja densidad del aire caliente para poder flotar. ¿Ok? Entonces, con esto terminaríamos por lo que viene siendo el principio de Arquímedes. Díganme si tienen alguna duda. ¿No? Entonces van a ir contestando los 6 problemas que quedaron pendientes, ¿sí? Y les voy a mandar otra serie de problemitas, ¿sí? Que serían pues para la próxima semana. ¿Ok? Entonces sería todo para la clase de hoy. Si tienen alguna duda me pueden decir.